Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenidos a Así marchan las Asambleas de Dios. Hoy es un día muy especial para la cristiandad nicaragüense. Hoy estamos celebrando los 455 años de la traducción de la Biblia al castellano. Y también hoy en Nicaragua es el Día Nacional de la Biblia. Así que quiero felicitarles y vaya usted a la casa de Dios con la Biblia impresa o con la Biblia en su dispositivo, listos para celebrar este tiempo lindo. Ojalá que este día haya algún tiempo especial para la lectura de la palabra del Señor, o sea, un énfasis particular en todos los púlpitos del país. Bendecimos a Dios por tener la Biblia traducida a nuestro idioma y por tener en Nicaragua un día donde se reconoce a la Biblia como el libro por excelencia en Nicaragua. Hoy es el último domingo de septiembre y es el Día Nacional de la Biblia. Por imperio de la ley en Nicaragua, el último domingo de septiembre es el Día Nacional de la Biblia, pero también estamos celebrando, conmemorando 455 años de la traducción de la Biblia al idioma castellano. Para la cristiandad, y diríamos para el mundo entero, debería ser este un hecho sumamente relevante, porque uno en realidad podría hablar de un antes y un después de la traducción de la Biblia al idioma castellano. Y para cada pueblo de la tierra, cuando la Biblia se tradujo al idioma de ellos, en realidad creo que también tuvo una connotación especial, extraordinaria. Pastora Yolivet, bienvenida al programa. Muchas gracias, pastor. Agradezco siempre la oportunidad que me da de participar en este importante programa y de poder saludar a los hermanos que nos sintonizan en diferentes radios, pero que además nos ven a través de el canal de YouTube, a través de Facebook y todas las redes sociales que se conectan para este programa. Bendecimos al Señor este día. Seguro que en muchos puntos del país se están haciendo celebraciones. Me tocará en unos momentos estar predicando en Ocotal en el Día de la Biblia, y por supuesto hay celebraciones en distintos puntos. Ayer se celebró en Managua, el fin de semana anterior en otros puntos del país, y durante todo el mes han habido celebraciones de distintas formas. Por ejemplo, en algunos casos las iglesias celebraron leyendo la Biblia. Algunos leyeron los 66 libros de la Biblia. Para ello requirieron por lo menos 72 horas. Envío un saludo al pastor Tomás Rodríguez de Managua, quien está cerrando el día de hoy con la jornada de lectura de la Biblia. No tengo el reporte de todos, pero yo sé que muchas iglesias también lo hicieron. En la iglesia de pastoreo no se leyó toda la Biblia, pero se leyó gran parte de la Biblia. Se unieron jóvenes del colegio Cordero de Dios y también jóvenes de la iglesia para leer la Biblia. Así que y creo, pastora, que en realidad
La mejor forma de celebrar la Biblia es leyéndola, Así es. practicándola, estudiándola, viviéndola. Bienvenida, pastora. Gracias, pastor. Definitivamente creo que tenemos un reto hoy en día y es apreciar más la oportunidad que tenemos de leer la palabra del Señor en nuestro idioma, y no solamente en nuestro idioma, sino en un lenguaje en el que nosotros podemos entenderla perfectamente. Yo recuerdo que hace algunos años, pues ya ya no soy tan joven como hace años atrás, pero era una gran oportunidad encontrarse una versión de la Biblia impresa con colores, que si eran con tamaños grandes, si eran con ediciones que fueran amigables a los ojos de los jóvenes, de los niños. No había muchas opciones. No había muchas opciones, era la Biblia en la versión 1960, esa fue la que aprendimos a leer, La versión antigua. la Reina Valera, y ahora en los últimos años, podemos decir que en los últimos 15 o 20 años, al menos aquí en Nicaragua, han llegado ya versiones del lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, la Biblia para Todos y un montón de versiones que le permiten al joven, al muchacho, leerla de una forma más contextual al lenguaje que hoy utilizan. Y hablando de los jóvenes, ahora ellos tienen la fortuna de que, como son expertos en el manejo de lo electrónico, entonces ellos tienen en digital la cantidad de versiones que quieran, la mayoría de acceso gratuito. Así que es una fortuna realmente eso, ¿verdad? Sí, yo en este dispositivo, precisamente por eso lo tuve acá, ando varias versiones de la Biblia. Imagínese si yo quisiera andar varias versiones de la Biblia impresa de este tamaño, ¿cuánto tendría que cargar? Sí. Ahora no, en este dispositivo donde tengo otras herramientas, también tengo la Biblia en varias versiones. También lo tenemos en la tablet, cuando vamos a predicar, a preparar un mensaje, tenemos diferentes, o en la computadora, de diferentes maneras. Entonces, pero hay una triste noticia, y una triste noticia es que según los investigadores, solo el 19% de los jóvenes están leyendo la Biblia en nuestro contexto. Y uno dice, ¿cómo es posible que tengamos una generación de niños, adolescentes y jóvenes que no amen leer la palabra del Señor, habiendo ahora tantas facilidades? El 81% no la lee. No la leen. No la leen ni en forma impresa, no la leen ni en la versión 60, no la leen en estos dispositivos y tampoco acá. Y ahora no solamente la leen, si usted tiene problema para leer, aquí la puede ampliar, le puede hacer un zoom y se le hace más grande la letra. Y si no la quiere leer, entonces también está en audio. Se conecta a los audífonos, así como andan los muchachos, y mientras están haciendo sus actividades, ellos perfectamente podrían escuchar la palabra del Señor. Así, porque en realidad ellos hacen uso de lo electrónico siempre, ¿verdad? Están con los videojuegos, están chateando siempre, lo que indica que sí. Y según los estudios hechos y además la evidencia, en 72 horas, leyendo de forma regular, es decir, a un ritmo promedio, se pudiera leer los 66 libros de la Biblia. Lo que indica que si alguien divide 72 horas en una semana, por ejemplo, 72 horas en 15 días, en un mes, en 6 meses, uno podría leer, yo creo que el dato es fácil de sacarlo, ¿verdad? Pero si en 6 meses nosotros nos proponemos leer la Biblia, una vez cada 6 meses, habremos leído la Biblia 2 veces en el año. No, y ahora hay unas aplicaciones gratuitas. Usted se va a Play Store si usted tiene un Android, pero si tiene un iPhone se va también y puede descargar, por ejemplo, aplicaciones como la lectura pública de la Biblia. Ahí no es que solo se la leen así como aburrido, también tiene efectos, sonidos, la dramatizan cuando usted se la está leyendo. Así que uno la disfruta. Sí, claro. No solo el contenido, sino la forma. La voz que usan, todos los efectos. Además de eso, también hay muchos que están grabados ya dramatizadas, con video, animadas para los niños. Está la aplicación del Superlibro, está otra aplicación que hay, que ahora uno puede hacer sus devocionales aquí mismo en YouVersion. Y tenemos
para hacer devocionales en la mañana. Hay otra aplicación gratuita que se llama Glorify. Y si usted me preguntara cuántas aplicaciones gratuitas hay acá, no solamente de lectura, sino con devocionales, con formas de hacerla de audio dramatizadas. Puede ser increíble la forma en cómo podríamos incrementar el uso de la lectura para de la Biblia. niños, para jóvenes, formato para niños, formato para joven, formato para mujer, formato para hombre. Es decir, si no leemos la Biblia, es colmo ya, ¿verdad? Sí, no, a mí me gusta. Como mujer, hay unas versiones de mujer verdadera. La ve con colores bonitos para pintar, para hacer las anotaciones. Uno compra pestañas ahora y hay tiendas aquí en Nicaragua donde usted va a encontrar belleza de decoraciones de Biblia. Pero ¿de qué sirve todo esto si no tenemos pasión ni amor por la palabra del Señor? Ese dato que mencionaba con respecto a la tendencia de la juventud, 19%. Lo que implica que el 81% de la juventud no lee la Biblia. A mí me encanta cuando yo leo, cuando observo a lo largo de la historia, el pueblo de Israel no tenía toda la Biblia, solamente tenía la ley. Y dice la Biblia, en Esdras se registra ese hecho, que por el solo hecho de leer la Biblia, el Señor permitió un mover extraordinario en la vida de toda una nación. Es decir, leer la Escritura trae un efecto poderoso en la vida de la gente. ¿Qué es lo que tenían ellos en sus manos? La ley nada más, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. En pergamino. No todos lo podían leer. En una forma, es decir, eran especialistas los que podían hacer eso. No todo el mundo tenía un pergamino en la mano. Así que para poder escucharla, había que ir a escucharla en un lugar público. Y hoy, como usted ya lo mencionó, tenemos tantas facilidades para poder leer la Escritura, y a pesar de eso, el porcentaje de gente que no lee la Biblia es la mayoría. Pero si hacemos una pregunta, por ejemplo, hoy estamos conmemorando 455 años, 4 siglos y medio, más 5 años más, de tener la Biblia traducida al idioma castellano. Eso suena bonito, dirían los chavalos, suena salvaje. Pero hace 455 años que tenemos la Biblia y no la hemos leído. ¿Cómo la ve? Sí, y cada vez está tomando menos relevancia. Incluso en algunos países se ha sacado de los colegios. Y sabe, eso está haciendo que esta sociedad esté convulsionada, encontrando a gente actuando de una forma fuera de todo principio. Porque para nosotros la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Para nosotros la Biblia es donde encontramos sabiduría, donde encontramos esperanza, pero también la Biblia dice que ella es como fuego, como martillo, porque va y toca la parte de nosotros que debe ser cambiada, transformada, aquella área de nuestra vida que debe ser confrontada para traer una transformación. Ese es el poder de la palabra en la vida de un ser humano. Pero si no tenemos una nación que no ama la palabra, que no la lee, una juventud que no se encuentra con la palabra, ¿de qué va a llenar su mente y su corazón? Va a llenar de filosofía, de ideología, de cosas que son contrarias a la palabra del Señor, y como resultado vamos a tener la sociedad que estamos construyendo algo cada vez fuera de los contextos de la palabra. Yo recuerdo que mi papá era intencional en ponernos a leer la palabra en la casa, en memorizar la escritura, y ahí aprendimos nosotros a amar la palabra, ahí aprendimos nosotros a leerla en casa. ¿Cuántos padres el día de hoy están tomando tiempo en la semana, el domingo en la tarde, en alzar un altar con su hijo para leer la palabra y enseñarle a regir su vida en base a la palabra del Señor? ¿Cuántos padres invierten en comprarle una Biblia y la leen con sus hijos antes de dormir en la noche? Creo que eso nos está faltando, y podemos llegar a aquello que llegó el pueblo de Israel, que se levantaba una generación que no conocía al Señor, que no conocía su palabra, que no la amaba y que no se guiaba ni se regía su conducta por la palabra de Dios. Creo que podemos estar cayendo en un terrible error también de asignarle a la Biblia algo así como
el papel de un fetiche en la casa. Es decir, la tenemos, no la leemos, pero amamos la Biblia y la tenemos bien guardadita ahí, en un lugar, como hacen alguna gente, abren la Biblia en el Salmo 91 y la ponen ahí. Para que lo proteja. Es decir, eso es una distorsión al sentido práctico de la fe. En realidad, la Escritura tiene efecto en la vida nuestra si cuando la leemos, cuando la estudiamos, la practicamos también. Y yo mencionaba lo que se dice en Apocalipsis, que es aplicable a toda la Biblia. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que hace, el que obedece las palabras de esta profecía. Bienaventurado es afortunado, feliz, dichoso, la persona que hace esta palabra su libro de referencia para la vida toda. En realidad, creo que tenemos que darle gracias a Dios porque la traducción de la Biblia, Pastora Yolivet, no solamente conlleva el mérito de que los traductores hicieron un gran esfuerzo intelectual, porque traducir la Biblia de los idiomas originales al idioma castellano no es una tarea fácil. Los especialistas expresan que la traducción de la Biblia al idioma que sea, pero en este caso el castellano, ha sido lo más preciso, lo más exacto, es decir, fieles al texto antiguo y fieles al idioma que se traduce, es decir, lo más exacto, lo más puro en términos de traducción de la lengua aquella a esta lengua. Entonces, eso es un gran esfuerzo, pero los primeros traductores pagaron carísimo el haber hecho lo que hicieron, es decir, con sus propias vidas en algunos casos, o someterse a situaciones muy complicadas en su vida. Y además el costo económico era sumamente alto porque la imprenta se inaugura con la Biblia. El primer libro que la imprenta imprime es la Escritura, la palabra de Dios. Entonces, aquí hay muchos fenómenos que se dan alrededor de esto que nosotros deberíamos de reconocerlo y valorarlo. Y como usted ya dijo, asumiendo que alguien diga, yo no sé leer, asumamos que así fuera el caso. Entonces ahora todo el mundo sabe manejar un teléfono. Y si no sabe cómo manejar, puede decirle a cualquiera, vení, grabámelo y ponémelo. Y lo escucha. Hablamos del teléfono, pero también hay otros formatos. Está en otro tipo de tecnología que también podríamos tenerla. Hay un programa que tiene la Sociedad Bíblica, que tiene toda la Biblia en unos proclaimers. Son unos dispositivos que lo único que tiene grabado es la Biblia. Sí, ¿no? Y puede grabarlo con luz solar. Por si no tiene dispositivo, entonces ellos ya tienen para cargarse con luz solar. También vienen unas memorias. E incluso han diseñado unos radios transparentes para los reclusos que están en la cárcel, para verificar que no llevan y que ellos nada fuera de lo común, pero que ahí tienen grabada la Biblia para que la puedan escuchar. El Señor ha permitido en este tiempo, con los avances de las herramientas tecnológicas, tantas facilidades para que aprovechemos todo lo que está disponible para extender el reino del Señor. El mensaje sería haciendo esto: amemos la palabra y cada día incentivemos una vida de lectura de la palabra. Yo siempre les digo a los niños, de forma sencilla a los jóvenes, hay 5 cosas que usted debe aprender con la palabra, y una más importante, la número 6. La palabra del Señor se oye, se escucha, porque la fe viene por el oír, se lee, se memoriza, porque el Señor dijo que debíamos repetir estas palabras de la ley, debíamos memorizarlas. Pero algo más que debe hacer es que debemos meditar en ella y debemos estudiarla. Serían las 5 cosas, pero lo más básico, y siempre se los enseño en la palma de la mano, es aplicarla. Porque todo esto anterior lo podemos hacer sin aplicarlas, no tiene el poder de transformarla para nuestra vida. Exacto. Y después de hacer eso, predique. Porque el mundo
necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Y el contexto en que vive la humanidad entera, pastora, creo que cada vez cobra más sentido, más relevancia, más pertinencia el hecho de que nosotros como iglesia vivamos la Biblia y también la compartamos con los que no conocen de Cristo Jesús. Pastora, muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Y felicitaciones a todos los lectores de la Biblia. Y los que no lo han hecho todavía, estamos a tiempo de arrepentirnos. Estamos terminando septiembre. Entonces, octubre, que es el mes de la Reforma, octubre, noviembre, diciembre. En 3 meses, riegue 72 horas en 3 meses. Yo creo que eso lo que tiene que hacer es menos ver televisión, chatear menos. Y asegúrese que en lo que resta del año, usted ha leído toda la palabra del Señor. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. La palabra dice: no es justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tú provees y no has fallado. Yo no temeré. No. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi ser.
Bueno, así marchan las asambleas de Dios. Y como ven, tenemos a otro invitado, es al doctor Erix Pérez Chavarría, quien es funcionario de la Universidad Martín Lutero y es un pastor de las asambleas de Dios también. Amén. Profesor, Dios me lo bendiga. Gracias, pastor, por la invitación. Un placer tenerle aquí conmigo. Le aprecio muchísimo y también valoramos su desempeño como pastor y también como funcionario de la universidad. Estamos cerrando el mes de la patria y estamos también cerrando una serie de jornadas que a lo largo del mes las iglesias impulsan en saludo a la traducción de la Biblia al castellano. Hoy estamos también celebrando que en Nicaragua, por imperio de la ley, el último domingo de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. 455 años. Estamos recordando que la Biblia se tradujo al idioma que nosotros podemos leer. Pero también hoy, domingo, es el Día Nacional de la Biblia. A lo largo del mes han habido celebraciones en parques, en templos, en canchas, y damos gracias al Señor por toda esa jornada, pero también han habido jornadas de lectura de la Biblia. Hay iglesias que se han juntado con otras iglesias y han leído los 66 libros de la Biblia, otros han leído parcialmente la Biblia. ¿Qué le parece todo ese ambiente que se genera alrededor de la Biblia? Pues es un ambiente, realmente un ambiente espiritual y muy necesario en estos tiempos, en el tema del relativismo de valores que vivimos. Estaba viendo curiosamente en redes sociales una persona que estaba intentando regalar una Biblia a alguien y le decía, ¿te regalo esta Biblia o te regalo este maquillaje? Y el 90% de las personas que les ofrecieron la Biblia prefirieron el maquillaje a la palabra de Dios. Entonces, es notorio que muchas personas no están interesadas en la palabra de Dios. En cambio, habemos todavía un remanente que sí estamos interesados. Y gloria a Dios por este tiempo de celebración. Qué lindo, pastor. Yo nací en el Evangelio y a los 7 años yo aprendí a leer. A los 7 años yo acepté a Cristo Jesús. Amén. Y aunque no leía muy bien, yo ya tenía una Biblia antes de saber leer, pero yo estaba desesperado por aprender a leer, porque yo quería leer la Biblia. Y desde entonces pues la Biblia ha sido mi aliado toda la vida. Un dato curioso es que hace unos años hay un pastor amigo mío en Colombia, en Bogotá. Él ha sido un líder destacado, es todavía un gran pastor y muy reconocido en toda la República Colombiana, y fue también reconocido como un líder continental, un gran predicador, pastor de una gran iglesia. Él hace muchas cosas muy distintas de la forma que lo hacemos nosotros. Por ejemplo, él tenía una práctica, él tenía un programa de radio y comenzaba su programa con una canción mundana, la que más estuviera pegando en el ambiente. Eso no será bien, yo no lo hubiera hecho probablemente, pero asumo que Dios logró hacer eso porque él tomaba el contenido de la canción, la parte negativa de la canción, para poner el mensaje del Evangelio. Y él dice que habilitó un call center cuando no era muy común en ese tiempo. Él era el superintendente de la Asamblea de Dios en Colombia. Imagínense el super haciendo eso, ¿verdad? Claro. Pero bueno, dice que el call center colapsaba de llamadas. Interesante. Y decía él, que por lo menos el 60% de la gente que asistía a la iglesia la había ganado de esa manera la iglesia. Wow. Y es una gran iglesia. Pero otro detalle con respecto a él, dice que él sufrió una enfermedad y él perdió la memoria. Se le borró todo. Y entonces le pidió al Señor un milagro. Y es que le devolviera
la memoria y le prometió que si se la devolvía, iba a memorizarse la Biblia. Wow. Los 66 libros de la Biblia. Qué tremendo. Y el Señor le hizo el milagro. Y el bárbaro cita la Biblia. Usted le dice, Jueces capítulo 5, Deuteronomio capítulo 3, todo el capítulo. Es decir, solo para como muestreo, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 10, Hechos 4 y todo. Es decir, y al final él puede recitar la Biblia, predicar sin tener que leer tocar el texto de forma visual. Entonces hay hechos tan lindos, tan relevantes, y creo que nosotros, he predicado 2 veces en el Día de la Biblia en reuniones públicas. En los 2 casos, y lo he hecho en otros momentos, le he hecho la pregunta a los hermanos que están celebrando la traducción de la Biblia castellana: ¿cuántos de ustedes han leído una vez toda la Biblia? Esa pregunta yo la hago mucho también, pastor. Siervo. Y la mayoría no levantan las manos. Sí, es verdad. Pero amamos la Biblia. Y con algunas limitaciones que hemos tenido con respecto a reuniones públicas, entonces hay gente que se ríe. Y ya no vamos a poder reunirnos para celebrar la traducción de la Biblia. Y yo digo, a veces me da risa. Sí. Y un poquito de enojo también, ¿verdad? Nos enojamos como que si se tratara de ir a rendirle culto a la Biblia. En realidad creo que si nosotros deberíamos darle alguna importancia a la Biblia, démosela leyéndola. Amén. Démosela practicándola. Démosela compartiéndola con otros, ¿cierto? Amén. Claro, hoy en día la gente no quiere leer la palabra de Dios, prefiere entretenimiento. Y leer la Biblia realmente, en el caso mío, mi conversión, pastor, ocurrió leyendo la Biblia. Un día, 23 de junio del año 2000, yo acepté a Cristo, y en el mundo espiritual aparentemente no pasó nada. Pero cuando yo llegué a mi casa, me habían regalado una Biblia que la conservo. Empecé a leer, pastor, desde que llegaba, a la hora que llegara a la casa, empezaba a leer hasta las 2 de la mañana. Todos los días, creo que en un lapso de 2 meses, yo terminé de leer la Biblia completa. Cuando era niño, a mis 8 años posiblemente, el primer libro de la Biblia versión católica que yo leí fue el Apocalipsis. Y lo leí varias veces, y al principio sentía temor, pero cuando vine a Cristo, me dio esperanza. Entonces, mi conversión como testimonio ocurrió leyendo la Biblia. Una y otra vez, leer la Biblia ha sido la mayor bendición para mi vida. Y por eso, cuando yo predico en la iglesia, siempre estoy repitiendo esto: hermano, lea la Biblia completa, porque si no lee la Biblia completa, no tiene toda la historia de la salvación. Todas las promesas del Señor no las tenemos. Entonces, la Biblia, cuando la leemos toda, tenemos la revelación completa que Dios, al menos en esta etapa de la vida, nos ha permitido tener. Qué lindo, ¿verdad? Y yo quisiera que también hagamos un enfoque en esta dirección. Lo he mencionado de manera muy breve. Nosotros tenemos una gran deuda. Claro, todo lo que uno hace para el reino del Señor no lo hace para convertirse en héroe. No. Lo hace porque toca hacerlo. Así es. Porque Dios nos manda a hacerlo y lo hacemos. Los reformadores jugaron un papel vital en el tema de la Escritura. Amén. Y creo que uno de los principales enfoques de los reformadores en general, y para nosotros una de las figuras más relevantes es nuestro gran prócer Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero, correcto. Pero todos jugaron un papel extraordinario. Es decir, la mayoría terminaron ofrendando sus vidas. Así es. Por haber abrazado la fe y por haberse convertido en hombres que quisieron incursionar en la oscuridad con la palabra. No quisieron hacer otra cosa. En realidad ellos no venían armando una revolución para destronar a nadie y ponerse ellos como reyes, nada de eso. El tema era que se leyera la palabra del Señor, porque como usted ya lo menciona,
cuando uno lee la Biblia no tiene que mediar otra persona. Es la Biblia y uno. Así es. Basta con eso. Y entonces el Señor comienza a obrar en la vida del humano toda una transformación. Ese tema de la reforma, yo quisiera que nos dé algunas pinceladas alrededor del tema. Ok. Bueno, primero recordar que la Escritura es una historia. Cuando nos remontamos incluso al Génesis, encontramos que Dios habló cara a cara con Adán y Eva. Les dio mandamientos orales. Y desde el Génesis hasta Moisés no se registra nada escrito que Dios haya mandado a alguien. Viene Moisés y recibe el decálogo, los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios. Moisés se enoja por alguna razón y quiebra la tabla de la ley, y luego Dios le dice: ok, Moisés, ahora te toca escribir nuevamente. Y luego le traslada todo el texto, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia que se le atribuyen a Moisés, y entonces ahí ya se escribe la palabra de Dios. Se escribe en el idioma que Dios le dio a los israelitas, que es el hebreo, y por muchos siglos la escritura conocida hasta ese momento estaba en hebreo. En los tiempos de Cristo, antes del tiempo de Cristo, hubo un esfuerzo de recopilar todo lo que había alrededor de las religiones, y en la Biblioteca de Alejandría pues hubo un esfuerzo importante. También lo que conocemos como el Antiguo Testamento en aquellos siglos se llamaba la Tanaj, también se escribió en griego, y aquello se llamó la Vulgata Latina. De la Vulgata Latina luego se hicieron otras traducciones, y para saltarme trozos de la historia, San Jerónimo en el siglo IV hizo la traducción de la versión griega a la versión latina. Esa Vulgata Latina era la Biblia oficial de la Iglesia Católica, y hasta el siglo en que Martín Lutero promovió la Reforma Protestante se mantuvo. Todavía hubo un concilio, el Concilio de Trento, que fue posterior a la Reforma, en donde la Iglesia todavía afirmó que la versión latina de la Biblia era la versión por excelencia para toda la liturgia, la traducida por San Jerónimo. Y luego, bueno, ellos vinieron haciendo traducciones parciales hasta que, bueno, la obra de Casiodoro y Cipriano hace que la Biblia la tengamos ahora en nuestro idioma castellano. Y luego siguen otras traducciones, y la Biblia se sigue traduciendo a más idiomas y dialectos en el mundo. Y ya los idiomas ya traducidos, también se hacen las adecuaciones, porque los idiomas también sufren cambios, ¿verdad? Exactamente. Fíjese que hablando de esas adecuaciones, en el 2018-19 estaba en la selva peruana por funciones de la universidad, y un grupo de indígenas de la etnia Ashaninka, que hay allá, estaban haciendo un esfuerzo muy bonito de traducir la Biblia a las lenguas nativas, como lo que se hizo aquí para traducir la Biblia al miquito. Y es un esfuerzo lindo, pero no sé el resultado final cómo quedó, porque yo tenía un viaje de corto plazo, pero es impresionante cómo los indígenas, las etnias del Perú, ansían la palabra de Dios en sus lenguas. Son más o menos 60 comunidades indígenas, y todos quieren una Biblia en su propia lengua. Y es un esfuerzo interesante. Así que haber recibido la palabra de Dios en nuestra propia lengua ha sido una gran bendición. Qué tremendo. Y creo que tenemos un gran desafío. La hermana Yolibet, antes de que usted llegara, nos está hablando un poco acerca de la tendencia de los jóvenes que no leen la Biblia. Nos hablaba que apenas el 19% de los jóvenes leen la Biblia. ¿Cómo la ve? Pues es impresionante el número tan bajo de jóvenes que leen la Biblia, pero otras preguntas que me haría yo en este momento es, ok, del 19% de jóvenes que leen la Biblia, ¿cuál es el nivel de comprensión que ellos tienen de la palabra? ¿Qué hacen con lo que leen? ¿Qué hacen con lo que leen? Por un lado. Y también hay que irnos ahora un poco al sistema educativo. Hay un problema en Nicaragua y en el mundo, y es el tema de la lectura comprensiva. Y yo lo he visto, pastor, incluso en profesionales ya con título en mano, que tienen dificultades para leer y comprender lo que se lee. A veces uno da una instrucción y ellos preguntan, ¿y qué hago? ¿Y qué sigue? Y lo tienen allá porque no han leído, y si han leído no han comprendido. Entonces realmente
es preocupante que el 19% de los que leen la Biblia realmente se están quedando con el mensaje, está transformando su vida, o simplemente están haciendo una lectura sin quedarse con el contenido de la palabra. Porque hay gente que anda buscando, pastor, conocer la voluntad de Dios mediante profecía, cuando la voluntad de Dios está revelada en la palabra. Y el que no lee la palabra de Dios, ¿cómo quiere conocer la voluntad de Dios? Entonces, es alarmante el tema de no leer la Biblia y leyéndola no comprenderla. Usted es un académico, es un profesional, pero también es un pastor, un teólogo. ¿Qué nosotros le diríamos a los pastores? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para hacer algo con un golpe de timón, verdad? Porque la cosa no puede seguir así. Es decir, hay muchas conversiones, estamos plantando más iglesias, pero en el tema de qué tan profundo estamos siendo o intencionales en la lectura de la palabra de Dios y en el estudio de la palabra del Señor, en el discipulado de la iglesia. Creo que estamos en deuda, pastor, Yo creo que para generalizar, incluyéndonos nosotros que hemos leído la Biblia completa, por supuesto, estamos en deuda porque de pronto los afanes de la vida, el trabajo, el activismo religioso, no permite que el pastor de pronto aparte el tiempo suficiente para escudriñar la palabra de Dios, para profundizar en el texto. Hoy en día se predican muchas locuras. Hoy en día se predican ideas personales, se predican modelos de vida, modelos de crecimiento, pero la palabra de Dios viene quedando en un segundo plano. Porque imagínense, yo también me he enterado en grupos de estudiantes de teología que hay pastores que todavía no han leído la Biblia completa una vez. Entonces, si el pastor no ha leído toda la Biblia, me pregunto, ¿qué es lo que realmente está enseñándole a la grey, a la congregación? Realmente es preocupante. ¿Qué deberíamos hacer? Creo que eso tiene que pasar por una verdadera y genuina conversión. Cuando uno ha nacido de nuevo, pastor, creo que es apremiante tener que leer la palabra de Dios, no solo una vez, sino tantas veces. Y ahora es tan fácil tener la palabra de Dios. Por ejemplo, yo me puedo levantar a las 5 de la mañana y entre que estoy haciendo otra actividad, inclusive bañándome, yo puedo estar escuchando la Biblia en audio. Y por ejemplo, un día de esto, en 30 minutos, 40 minutos, el libro de Hebreos lo escuché. Y eso retroalimenta. Incluso cuando uno se duerme o se va a dormir, puede dejar la Biblia en audio y aprovechar, dormirse escuchando la palabra de Dios. Hay tantas maneras. Yo digo que no hay excusa, pastor. Nadie va a poder decir, Señor, yo no tuve tiempo para leer la Biblia, porque Dios nos ha dado 24 horas del día y nadie trabaja 24 horas del día. Vamos a suponer que trabajó 12 horas, pero siempre hay espacio. Dios diseñó el día para que nosotros tuviésemos la capacidad de distribuir el tiempo en todas las actividades que nos corresponde hacer, incluyendo la parte devocional. Cálculos hechos dicen que en 72 horas leyendo la Biblia en un ritmo promedio, regular, se puede leer toda la Biblia. Lo que indica entonces que en realidad distribuir 72 horas en 365 días del año es una poquedad. Es una poquedad. Podríamos hacer un esfuerzo para hacerlo en cada 6 meses. Leer. Sí, definitivamente. Una estimación que he escuchado entre esta de 72 horas, hay otra estimación de 100 horas, haciendo sus pausas, ¿verdad? Uh-huh. Pero también he hecho cálculos. Si uno lee la Biblia 1 hora diario, en cuestión de 4 meses máximo, uno terminó de leer la palabra de Dios sin invertir 2, 3, 4, 5 horas. Realmente. 1 hora diaria. Yo digo que no hay justificación. Nadie, ningún cristiano. Y esa hora, disculpe, sí, podría partirla en 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la noche. Exacto, porque por ejemplo, todos tenemos un dispositivo, pero ¿cuántos minutos o cuántas horas pasamos haciendo esto? Viendo cosas, viendo a veces basura, pastor. Así es, perdiendo el tiempo. Y luego decimos, es que no leí porque no tengo tiempo. Lo que pasa es que el tiempo lo invertimos en otras cosas y no le damos la importancia a la palabra de Dios.
Y yo en eso, al menos con la congregación, no sé si lo están haciendo porque tendría que empezar a ver cómo validar que lo están haciendo. Pero si usted le pregunta, casi todas las veces que predico, hermanos, recuerde que tiene que leer la Biblia completa, al menos una vez en su vida, no es mucho. Pero por lo menos con una vez que uno lea, algo de la palabra de Dios se va quedando. En la medida que uno lee la palabra de Dios, realmente la fe va creciendo, la convicción, todo va mejorando en el ser humano. Hay creyentes que tienen como práctica apartarse 3 días de ayuno, por ejemplo. Imagínense qué genial sería que logre combinar el 50% del tiempo que usa, que tiene disponible, porque me imagino que tiene que dormir. Y si tiene que comer, porque no tiene que ser en ayuno necesariamente, pero bueno, si el tiempo que dedica a la búsqueda, parte de ese tiempo, la mitad lo invirtieran leyendo la Biblia, yo creo que el asunto sería mucho más contundente, los resultados de buscar del Señor, porque creo que la mejor forma de buscar a Dios es buscándolo en la palabra. Amén. Todo lo que yo quiera saber respecto de la voluntad de Dios para mi vida, lo voy a encontrar en la Biblia, pastor. Ya lo demás es como, digamos, es periférico, pero lo central del mensaje está en la palabra de Dios. Y la Biblia tiene una respuesta para cada condición del ser humano, para todo lo que me pasa, sea bueno, sea malo, estoy triste, estoy alegre, estoy enfermo. La Biblia tiene algo para mí y me lo estoy perdiendo en la medida que la ignoro, que la dejo a un lado y que prefiero estar en el teléfono horas y horas perdiendo el tiempo. Yo creo que podemos plantearle un desafío a los grupos homogéneos de la Asamblea de Dios y a los demás grupos en las demás expresiones del cuerpo de Cristo. A las mujeres, por ejemplo, una tarea por año es que cada mujer lea la Biblia en el año. Sí. Eso sería genial. Y que los hombres leamos una vez al año toda la Biblia. Si viviéramos 10 años, 10 veces hemos leído toda la Biblia. Y hacer algo así como un golpe de timón, ¿verdad? Sí. Si no lo hemos hecho en el trayecto de la historia de nuestra vida, entonces comenzar a hacerlo. Y entonces, la celebración del aniversario de la traducción de la Biblia ya no tendría una connotación distinta, ¿verdad?, para nosotros. Claro. Porque no se trata de una concentración, de una pancarta, de un sermón una vez al año, sino de un estilo de vida. La Biblia siendo el libro de nuestra vida, y yo estoy seguro, pastor, que todo cambiaría. Amén. En la vida personal, en la vida familiar, porque uno encuentra gente que canta muy lindo, pero no vive lindo, porque los cantos no cambian vida. Hay gente que predica lindo, pero no vive lindo, porque no solo es predicar la palabra, es vivir la palabra. Amén. Entonces creo que ese es el gran desafío planteado, ¿verdad? Y esto es reflexivo para todos, para nosotros mismos. Es decir, nadie ha leído mucho la Biblia. Yo creo que todos estamos en deuda. Estamos en deuda. Independientemente de cuántas veces hayamos leído la palabra completa, siempre estaremos en deuda. Y yo un pequeño aspecto que quiero destacar es cómo la palabra de Dios se ha venido comunicando en el tiempo. Ya decía que Dios habló cara a cara con Adán y Eva, y con todos los patriarcas, incluso antes de Moisés, habló Dios con ellos de una manera oral. Luego, cuando se descubrió el tema de cómo escribir la palabra en piedra, en tablas de arcilla, en pergaminos, en rollos, y luego apareció la imprenta, que eso trae una bendición para el mundo, de que la palabra de Dios ahora la tenemos en tantos formatos, pero ahora la tenemos en dispositivos móviles. Ahora está en audio, pero hay un detalle que falta, pastor. Y aunque tengamos la Biblia en tantos formatos, lo que hace falta, de acuerdo a la Biblia, es que esté escrita en la tabla de nuestro corazón. Y va a llegar un día en el mundo, ya existen países en donde la Biblia es prohibida, y cualquiera que ande una Biblia y lo encuentren con ella es reo de muerte. Entonces, si la iglesia no tiene la palabra de Dios escrita en la tabla de su corazón, cuando le quiten la Biblia, el libro, el dispositivo, y sea prohibida en el mundo, ¿qué palabra de Dios vamos a trasladar a la siguiente generación? Entonces, yo no hago nada con que me regalen una Biblia o yo regalar 1000 Biblias,
si en el corazón del cristiano no está escrita la palabra de Dios. Y Dios dijo en su palabra, en los postreros días yo escribiré mi palabra en la tabla de sus corazones. Y el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti, mire qué lindo. Entonces el repelente contra el pecado es la palabra escrita palabra del Señor. en el corazón. Qué lindo. Pastor, muchísimas gracias hoy Gracias por a este usted tiempo. por la invitación. Que Dios me lo bendiga. Amén. Una nueva temporada dio inicio. La actualización ha comenzado. Sé parte de la influencia que trasciende en la Cumbre Nacional para Líderes de Jóvenes. Actívate 24. Nuevo legado. New Legacy. Entrénate al más alto nivel junto a Carlos y Rosario Navas, Pedro Pablo Rojas, Alex Navas, Oscar Casco. Y por primera vez en Nicaragua, uno de los líderes más influyentes de esta generación, desde Bilbao, España, Itiel Arroyo. Itiel Arroyo. Además, prepárate para vivir un tiempo de adoración extraordinario con uno de los cantautores más sobresalientes y con mayor trayectoria en la música juvenil cristiana desde Estados Unidos, Evan Craft. Evan Craft. Todo va a estar bien. Agenda la fecha, sábado 19 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en el Centro de Convenciones Crown Plaza, Managua. Inversión $40. Vive el entrenamiento de más alto rendimiento en el país, en la Cumbre Nacional para Líderes de Jóvenes. Actívate 24. Nuevo legado. New Legacy. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas y queremos enviar un saludo a todititos las iglesias o grupos de iglesias que se juntaron el día de hoy, ayer o en cualquier momento del mes de septiembre para celebrar el Día de la Biblia. Que Dios les bendiga y esperamos reencontrarnos el próximo domingo en una transmisión similar. Que el Señor les bendiga. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.